Muy buenas noches a todos los amigos que hasta ahora se están conectando por la fanpage Padre Cristian. Bienvenidos a este programa, en este capítulo de repetición, ya que ayer no pudimos conectarnos por fallas en el internet, pero qué bueno a todos ustedes los que a esta hora de la noche se están conectando a través de las redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema emocionante, fascinante, que a todos nos compete, el sacramento del bautismo. Qué bueno que como católicos conozcamos mucho sobre cómo vivir el bautismo, cómo celebrar el bautismo, por qué el bautismo de los niños. Es una de las preguntas que estaremos hoy respondiéndoles también, que nuestros hermanos no católicos convenientemente nos están haciendo. Así que bienvenidos a este su programa, a todos los que se están conectando también a través de la página del Instagram Padre Cristian. Bienvenidos a todos ustedes. Hoy vamos a aprovechar esta noche para compartir. Hoy como que el internet sí está mucho mejor y que bueno. Y ustedes van a estar preguntando. Yo quiero que estén muy activos, pregunten, despejen toda duda, toda inquietud, porque es importante. El que no pregunta, pues a veces nos quedamos con esa pregunta, con esa inquietud y podemos morir en la pregunta, ¿cierto? Ignorantemente. Así que bienvenidos una vez más a todos los que se están conectando. Saludamos a todos los amigos, bienvenidos a María Gladys, a Leonilde, a Marilú Villarreal que sintoniza desde Alto de Berlín. Bienvenida Ángela Bocanegra, a Leonilde Alarcón, a Mariana Rodríguez desde Villa Café. Bienvenida Mariana a este programa, capítulo octavo. Nos toca repetirlo porque ayer me decían que no se pudieron conectar bien, que el internet estuvo fallando, pero hoy están escuchándome, estamos bien en la sintonía, en el internet estamos bien. Quiero que me digan hoy cómo está el internet. Saludamos a Olga González, a Sebastián Torres, quienes se están uniendo a esta hora de la noche, a todos los amigos del Instagram también bienvenidos una vez más y qué bueno encontrarnos. Vamos a empezar con la oración en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos llene de su paz, de su amor, de su misericordia. Yo te invito, hermano, a que allí en tu corazón entres y ores al Señor, como nos dice la palabra de Dios. Ya nos estamos aproximando para entrar Espíritu Santo sobre nosotros en esta noche. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu amor, de tu gracia, de tu sabiduría. Hoy, Señor, te abrimos el corazón, te abrimos la inteligencia, te abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que nos llenes de tu presencia, Señor. Sopla, Señor, en nuestra vida. Sopla, Señor, sobre nuestro ser. Renuévanos, santifícanos. Ven Espíritu de Dios sobre cada una de las personas que están aquí conectadas. Ven Espíritu de Dios y moldea los corazones. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Señor Jesús, te pido por los enfermos, te pedimos, Señor, por los agonizantes, te pedimos, Señor, por los que han muerto en este día a causa de este coronavirus. Señor, da tu paz, Señor, da tu misericordia a nosotros. Perdónanos, Señor, de nuestras culpas, perdónanos, Señor, de nuestros pecados. A ti, Señor, queremos volver el corazón a ti para que en ti podamos ser plenamente uno. Bendito seas por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, seguimos saludando a Gloria Morales, nos dice que está excelentemente la señal. Bien, Marilú está muy bien, Leonilde bien, Olga González bien. Bueno, entonces está perfecta esa señal, el sacramento del bautismo. En esta oportunidad vamos a tomar 3 textos para dirigirnos. Vamos a tomar el texto del Catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico, que no me ha de faltar, y lo más importante, la Sagrada Biblia, que todos vamos a tener. Y usted en tu casa, ten una agenda, un lapicero y anota lo que vayamos compartiendo, porque si no notamos, se nos puede olvidar. Qué bueno que tengamos una agenda, un librito, donde vayamos tomando nuestros apuntes para que cuando necesitamos retomar algunas ideas que quizás por allá nos hablaron, se nos dijeron, las tengamos anotadas. Así que tengan ustedes en su casa la agenda, un lapicero para que estén muy atentos y estén tomando apuntes. Así que vamos a hablar del bautismo. Atentos, por favor, si tienen preguntas, las van escribiendo con respecto al sacramento del bautismo. Entonces comenzamos diciendo que el bautismo, ¿qué es el bautismo?
es el fundamento de toda la vida cristiana. Es el fundamento de nuestra vida cristiana. Una persona que no ha sido bautizada no pertenece a la iglesia. Una persona no bautizada no tiene ni derechos ni deberes en la iglesia. Por tanto, si queremos recibir el bautismo, si queremos estar en la iglesia, tenemos que ser bautizados. Es el primer sacramento que abre a los demás sacramentos. Si alguien llegase a hacer la primera comunión, la confirmación o llegase a confesarse sin haberse bautizado, los demás sacramentos son inválidos, porque tenemos que bautizarnos. Es la puerta que nos abre a los demás sacramentos. Entonces, eso es lo que nos quiere expresar el catecismo de la Iglesia Católica. Es el pórtico de la vida en el Espíritu. Hermoso es esta imagen que utiliza el catecismo. El bautismo es la puerta que nos abre a vivir en el Espíritu Santo. Entonces, vamos a saber que el bautismo también tiene unos nombres. Tiene unos nombres importantes con los cuales podemos llamar al sacramento del bautismo. ¿Cómo podemos llamar al bautismo? ¿Con qué otros nombres? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El bautismo, por tanto, es el baño de regeneración y de renovación en el Espíritu. Es el primer nombre que le podemos dar al bautismo. ¿Cómo? El baño de regeneración y de renovación en el Espíritu. ¿Cómo así? Pues resulta que a través del bautismo nacemos para Dios. Es un baño de regeneración. Yo les voy a poner un ejemplo. Ahorita que está tan de moda el lavarnos las manos cada momento, ¿cierto? ¿Para qué nosotros nos bañamos? ¿Para qué nosotros nos lavamos con agua? Nos lavamos para quitarnos principalmente la suciedad. La suciedad. Por tanto, cuando uno en el bautismo le lavan con agua, está a través del bautismo lavando la suciedad del alma. Y al lavarse esa suciedad del alma, pues cuando uno sale del baño después de bañarse, queda bien, queda tranquilo, se siente fresco. Por tanto, el bautismo es eso. El bautismo nos lava, el bautismo nos purifica, el bautismo nos da esa frescura de Dios. No retraigamos el bautismo para nadie, porque el bautismo es el baño de la gracia del Espíritu Santo. También al bautismo lo podemos llamar iluminación, ya que a través del bautismo somos iluminados en Cristo. Tenemos la luz de Jesús. Se nos dice que en el bautismo recibimos la efusión del Espíritu Santo y el bautismo es precisamente luz. A través del bautismo nosotros somos iluminados en el Señor. Les voy a compartir esta frase hermosísima de San Gregorio Nacianceno, cómo le da San Gregorio nombres al bautismo. Nos dice San Gregorio que el bautismo es un don. ¿Por qué el bautismo es un don? Porque a nosotros se nos da la gracia sin nosotros haberla merecido. Es decir, es un don. ¿Por qué? Porque es conferido a los que no aportan nada. Eso es lo hermoso. El don de Dios. Nosotros no somos dignos de ese don, no aportamos nada, no lo merecimos, sin embargo Dios nos lo da. Dios nos da ese regalo, Dios nos da esa gracia, Dios nos da ese don. El bautismo también es gracia, porque es un don dado incluso a los culpables. Por eso es una gracia. Nosotros que hemos sido culpables a causa del pecado, hemos recibido el bautismo como una gracia. El bautismo también es unción, porque es sagrado y es real. Somos ungidos en el pecho. Ya más ratico les voy a explicar qué significa esa unción en el pecho y en la cabeza. Es una unción y al ser ungidos somos miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. El bautismo también es iluminación, porque somos luz resplandeciente. El bautismo es vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Qué bonito entender esto. El bautismo es vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Y el bautismo es sello, porque nos guarda en la soberanía de Dios, nos protege. Estas son palabras ¿de quién? De San Gregorio Nacianceno. Entonces, ¿cómo podemos entender el bautismo con otros nombres? Lo entendemos como inmersión, donde el candidato, el neófito, al sumergirse en las aguas del bautismo, es sepultado en su pecado, pero al salir resucita para Cristo.
El bautismo es baño de regeneración y renovación en el espíritu. Y el bautismo es iluminación. Muy bien, con esos nombres vamos identificando el sacramento del bautismo. Nos dice Mariana Rodríguez: yo tengo una pregunta. Muy bien, Mariana. Padre, hace poco bauticé a mi hijo, pero no lo hizo el párroco, lo hizo el diácono. Yo quedé, no sé, padre, como confundida, porque siempre he visto que es el padre. Muy bien, Mariana, que preguntes ese tema. Ahorita lo vamos a ver desde el derecho canónico, ¿listo? Eso tengo para decírselos en esta noche. Así que estén atentos. Yo los invito a que vayan compartiendo este video con sus amigos de las redes sociales. Compártanlo, ahí al ladito aparece compartir, dale me gusta para que muchos amigos nuestros católicos se conecten, estén atentos y conozcan más de nuestra fe. Hoy que estamos hablando algo propio, algo nuestro, que es el sacramento del bautismo. Así que compartan para que más amigos y esos ser solidarios también, con eso más personas van conociendo la gracia, la vida en el espíritu y vamos aprendiendo de esta celebración. Así que Mariana, no te responderé ya, pero te la voy a responder ahorita. Así que no te me vayas a ir, por favor, que te voy a responder esa pregunta y la vas a tener. En el bautismo tiene una economía de la salvación. ¿Cómo así? ¿Qué es la economía de la salvación? Vamos a hacer un recorrido ligero en la Sagrada Escritura, de donde se prefigura ya el bautismo. Entonces, primer aspecto de esa economía de la salvación. Vamos a recordar que en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ¿por dónde pasó? Por el Mar Rojo, ¿cierto? Y entonces nos dice que el faraón fueron ahogados en el mar. El agua torrencial es signo de vida, el mar es signo de muerte. Por eso el mar se abre a pie seco, atravesaron y cuando pasaron ya los egipcios fueron ahogados, no sobrevivieron. Una primera prefiguración de lo que es el bautismo y precisamente esa prefiguración se nos va a hablar ahorita la noche de la Pascua, que estarán ustedes atentos en las redes sociales. La prefiguración del bautismo, noche de la Pascua, donde el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Por eso lo dice la vigilia pascual en la bendición del agua bautismal. Dice: oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables, con tu poder invisible, y de diversos modos te ha servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. El bautismo también lo podemos prefigurar a través del arca de Noé. Nos dice la Sagrada Escritura, les dejo este dato: ¿cuántas personas fueron puestas en el arca de Noé y que se libraron del diluvio? Pregunto, ¿cuántas personas, cuántas parejas, digámoslo así, metió Noé en el arca o cuántas personas fueron puestas en el arca de Noé que se salvaron? Personas, no de animales, sino de personas. A ver, ¿quién es capaz de responder esa pregunta? Estoy atento a ver para poner un 5 a quien responda esta pregunta y ya les estaré diciendo. Entonces, ese es otro momento donde se rememora el agua del bautismo, porque es la prefiguración de la salvación por el bautismo. El diluvio que acabó con todos, pero salvó a algunos. Por medio de ella, unos pocos fueron salvados del agua. Para quienes estén atentos, busquen Primera de Pedro 3:20 y ahí van a poder encontrar esa respuesta. ¿Cuántos fueron salvados en el arca de Noé? ¿Cuántos fueron salvados a través del agua? Pueden buscarla en Primera de Pedro 3:20. Muy bien. En el bautismo en el espíritu, de la economía de la salvación. Muy bien. Eso, ya están acá respondiendo, ya están los comentarios. Muy bien. Muy bien que respondan. Eso es un signo y me gusta porque están atentos aquí. Y qué bueno, ¿no? Que estemos muy atentos y participativos también a través de la virtualidad. Entonces, también lo prefiguramos en el río Jordán. ¿Dónde fue bautizado Jesús? En el Jordán. Allí fue bautizado Jesús y al ser bautizado, pues todas las aguas quedaron purificadas para recibir la gracia en el Espíritu Santo. Es, por tanto, el bautismo de Cristo el que nos da la vida en el Espíritu. Es el bautismo. Ya incluso antes de Cristo existían ciertos ritos bautismales. Las personas se incorporaban a sus religiones a través de signos del bautismo. Sin embargo, Cristo, cuando se bautizó,
Incluso antes de que Cristo se bautizara estaba el bautismo ¿de quién? De Juan. Nos hablaba la palabra de Dios de eso. Ya habían otras clases de bautismo, pero al recibir Cristo el bautismo, ya nosotros no nos bautizamos en nombre ni de Juan el Bautista, ni de una religión, ni de una persona. Nos bautizamos en el nombre de la Trinidad. Somos bautizados en el nombre de la Trinidad. Muy bien, vamos a leer los comentarios. ¿Quiénes ya han buscado Primera de Pedro 3:20? Muy bien, Consuelo Vargas, has acertado. 8 personas. Eso es una curiosidad bíblica. ¿Cuántos metió Noé en el arca y que se salvaron? 8 personas. Patricia Parra nos dice que 12. Bueno, tú le sumaste 4 más, pero no eran. Sandra Milena dice que en el arca de Noé se salvaron 8 personas. Muy bien, tienen 5 los que respondieron para que sigamos atentos. Fueron 8 personas las que se salvaron en el arca de Noé. Y vuelvo y les digo entonces, al recibir Cristo el bautismo, purificó las aguas y por tanto con ellas Dios nos da la vida en el Espíritu a través del agua. Muy bien. Sigamos avanzando para que no nos coja la tarde. Listo. Ya el Concilio Vaticano II nos estructura a lo que era antes. ¿Cómo así? En la vida de la iglesia se bautizan normalmente los niños. Ya ahorita les voy a hablar del bautismo de los niños. Pero también el bautismo de los adultos. ¿Cómo así? Hay personas que de niños nunca fueron bautizados. Y ya en la vida de adultez pues quisieron o quieren acoger la vida de Cristo, acoger la vida de la iglesia, de la gracia en el Espíritu y desean bautizarse. Estas personas adultas entran a un proceso que en la iglesia se llama catecumenado. Por favor, queridos adultos, si no se han bautizado, y ayúdenme a que también catequicemos a los demás. Un adulto cuando quiere bautizarse no es recibir el sacramento de por sí, para sí o para salir de eso, no. Si quieren bautizarse es porque quieren acoger la vida del Señor. Quieren acoger la vida de gracia, la vida en el Espíritu. Por tanto, qué bueno es que antes de recibir el bautismo conozcamos. Si una persona ya es adulta, conozca la fe que va a abrazar. Y eso se hace a través del catecumenado. Normalmente en la cuaresma hay todo un proceso catecumenal donde domingo a domingo hay una inscripción, hay unas entregas del Padre Nuestro, del credo, pero lastimosamente eso tocó suspenderlo, me imagino, o algunos párrocos lo harán de manera diferente, y esos catecumenados, el bautismo se da en la vigilia pascual, es el bautismo de los catecúmenos. Incluso se utiliza un rito, digámoslo así, diferente al bautismo de los niños. El bautismo de adultos, el sacerdote no utiliza el rito del bautismo de niños. Hay un rito especial que en la iglesia se llama el rica. ¿Y qué es el rica? Es el ritual de iniciación cristiana de adultos. Con ese ritual es que se celebra el bautismo de los adultos. Bien, hablemos también de la mistagogia de la salvación. Es decir, les voy a explicar, aquí va para los que ya han ido a celebrar el bautismo, a los que han ido a darse en cuenta de cómo se celebra un bautismo, entonces vamos a estar atentos. La mistagogia de la salvación, en pocas palabras les voy a hablar de algunos signos que se utilizan dentro del sacramento del bautismo. Esos signos son importantísimos conocerlos y saber de qué tratan, porque a veces nosotros decimos, pero vea, el padre le echa aceite al niño en la cabeza, ¿qué será eso, no? Como católicos podemos tener esas inquietudes. ¿Para qué el padre le pone un pañuelo, un corporal, una vestidura blanca en la cabeza? ¿Por qué se utiliza el cirio? Entonces les voy a explicar significado de cada uno de esos signos que se utilizan en el sacramento del bautismo. Atentos, por favor. Primer signo, la señal de la cruz. Vamos a rememorar cuando estamos en la parroquia y participando y celebrando el bautismo de un menor. Entonces lo primero que hace el sacerdote antes de iniciar es darle la acogida al niño, comprometer a los padres y padrinos. Ese compromiso es fundamental y después con la acogida el sacerdote signa al niño en la frente. ¿Qué significa esa señal de la cruz? Que no solo la hace el sacerdote, también la hacen padres y padrinos. Debe ser una señal de la cruz bien hecha, en fe. ¿Qué significa esa señal de la cruz?
señala la impronta de Cristo sobre el que va a pertenecer a la iglesia y a la vida en el Espíritu. Es decir, esa señal es para marcar a ese candidato, para decirle: hijo, a partir de ahora tú serás propiedad de Dios. Esa señal de la cruz, y no signo vinces, con este signo vencerás, será la señal por la cual esa persona va a quedar marcada para Dios. Es propiedad de Dios. Si somos bautizados, por tanto somos propiedad ¿de quién? De Dios. Otro signo es el anuncio de la palabra de Dios. Qué bueno que cuando estemos en el bautismo no nos distraigamos a las lecturas de la palabra de Dios. No pensemos que es el momento ahí como de descanso. No, estemos atentos, porque la palabra de Dios va a iluminar el acontecimiento que se va a celebrar. Es importante escuchar la palabra de Dios dentro de la celebración del bautismo. Otro tercer elemento fundamental, el agua. Les digo una cosa. Resulta que sin agua no hay bautismo. Hay dos cosas que son importantes. Yo ya se los decía cuando les hablé de la liturgia, de los signos y símbolos. Y el agua es lo importante del bautismo. Sin agua no es posible la celebración del bautismo. Sin agua el bautismo queda inválido. O puede que, digamos, no utilicemos leche, utilizamos otra cosa, ¿no? No, él tiene que ser agua pura, limpia, corriente, no mezclada con nada. Puede ser fría, puede ser caliente, eso sí, no hay problema, pero no puede ser mezclada. Tiene que ser agua corriente, agua pura, para que se produzca el efecto de la gracia. ¿Y qué es esa agua? Ya les hablaba, el agua es el baño. A través de esa agua se baña el alma para que el alma quede purificada para Dios. Otro importante momento es la unción, las unciones. Aquí viene y les voy a explicar por qué primero se unge al niño en el pecho y después en la cabeza. La primera unción que hace el sacerdote es en el pecho del niño. ¿Por qué? ¿Qué pasa y por qué en el pecho? Resulta, les voy a contar algo de la época griega, del helenismo. Los gladiadores o los griegos, cuando antes de ir a las batallas, su ejército tenía la costumbre de untarse en aceite en el pecho, que significa la agilidad. Eso les daba a ellos destreza, movimiento. Precisamente cuando alguien, estoy hablando de la época griega, eso les daba agilidad para poder ganar sus batallas. Entonces se untaban el pecho con aceite. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando alguien quiere normalmente quitar una tuerca fácil, o cuando alguien quiere dar facilidad, suavidad a algo, ¿qué utiliza? El aceite. Echémosle aceite a esa tuerca para que pueda quitarse mejor, ¿no? Precisamente eso hace el aceite. El aceite produce agilidad. Así que cuando el niño se le unge con el aceite de los catecúmenos, se llama óleo de los catecúmenos, y se unge el pecho del niño, significa que se le está dando la destreza, la agilidad, la gracia en el Espíritu para que él actúe de manera libre y voluntaria de acuerdo a los preceptos de Dios en su vida cristiana. Ese es el significado de por qué se unge el pecho del niño. Hay otra unción que es en la cabeza. Esa que se unge después de que se ha bautizado propiamente, se unge en la cabecita del niño, se unge con el santo crisma, que significa el buen olor de Cristo. Esos óleos los bendice el señor obispo en la misa crismal. Y entonces, al ser ungido el niño con el crisma en la cabeza, significa que ese niño ha quedado totalmente para Dios, desde pies a cabeza. Ha sido consagrado. Por eso se dice la oración: quedarás como miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es la triple función de todo fiel cristiano en la vida de la iglesia. Somos miembros de Cristo, sacerdote porque ofrecemos, profetas porque podemos anunciar y denunciar, y somos reyes porque somos hijos del gran rey. Por eso la unción con el crisma, e incluso era la manera antiguamente, y todavía hoy se hace, cuando se va a consagrar un rey. Normalmente se unge con aceite, ¿en dónde? En la cabeza. Es un signo de la realeza de Cristo. Por eso es la unción en la cabeza, un signo de la realeza de Cristo en la vida del bautizado. Otro elemento importante es la vestidura blanca. Esa vestidura que le pone el sacerdote en la cabeza como un signo de Cristo. ¿Qué significa?
que se ha revestido de Cristo. Esa vestidura blanca significa que el alma del bautizado ha quedado pura. Así que si alguien, Dios no lo quiera, después de haber sido bautizado muere, es un alma que va pura al cielo, que va sin pecado. Por eso cuando un adulto se ha de bautizar, no se confiesa, no hay necesidad de la confesión, porque el bautismo borra todos los pecados más graves. Si hay arrepentimiento, el bautismo borra todos los pecados y queda el alma purificada y limpia para vivir la gracia en el Espíritu. Otro signo es el cirio. Ese cirio que llevan los papás a la iglesia y que se enciende en un momento es un signo de que en ese bautizado, al ser bautizado, alumbra la luz de Cristo Salvador sobre ese bautizado. Es hermoso entender eso. Somos luz de Cristo. Por favor, ese cirio no lo boten, no lo dejen por ahí botado. Guárdenlo, guárdenselo al niño, que él lo va a necesitar cuando haya un problema, que le recuerde que ese cirio es luz de Cristo y que él lo encienda, que si está pasando por un problema la persona, oye, enciendas tu cirio, ese cirio tiene mucho mérito, ese cirio tiene mucha cosa. ¿Por qué? Porque es la luz de Cristo que ha alumbrado en la vida del bautizado. Entonces ese signo es bueno utilizarlo, que si hay una persona que está pasando por un problema, que se encienda ese cirio y ore a través de ese cirio, porque en ese cirio es la luz de Cristo sobre la vida de aquel que nació en la gracia para Dios. Bien, vamos bien hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Que vamos a entrar a la parte canónica del bautismo y aquí viene la pregunta que me hizo ahorita Mariana, Vamos a saludar, a mirar quiénes están preguntando también. Muy bien, Norabel Delgado nos dice que fueron 8 personas salvadas, perfecto. Sandra Milena, fueron 8 personas salvadas, perfecto. Es correcto, dice Sandra que fue Noé, su esposa, y los hijos con sus esposas. Es correcto, fueron 8 personas las que se salvaron del diluvio. Muy bien. Laura Isabelita, bienvenida Laura, dice: buenas noches padre, a la próxima enseñanza quisiera saber por qué los protestantes dicen Cristo viene pronto y comparten en cada momento la cita bíblica de Mateo 29 al 30. Bueno, ya vamos a hablar, es un tema también importante para tratar en otra ocasión. Eso se llama las postrimerías. Para ello habría que hacer toda una catequesis que no sería de una noche, sería de un proceso, porque hay que hablar de los 3 estados, que es el infierno, el cielo y el purgatorio, y a la luz de ello hablar del juicio final, el juicio particular, y saber que eso solo lo sabe Dios, no el hombre. Bien, nos dice Andavid Villarrojas: padre, buenas noches. Si un niño bebé fallece sin recibir el bautismo, muere con el pecado original, ¿qué sería del alma del pequeño? Muy bien, David, me gusta, por favor, que pregunten, compartan este video, porque esas preguntas le van a servir a aquellas personas que también tienen preguntas como la tuya, David, para que puedan ser solucionadas. Muy bien, David, entonces resulta, bueno, que un niño que murió sin ser bautizado, ¿murió con el pecado original? Sí muere con el pecado original, pero Dios tiene misericordia. Y aquí viene un detalle: existen 3 clases de bautismo, por favor, 3 clases de bautismo. ¿Cuáles son? El bautismo de deseo, el bautismo de agua y el bautismo de sangre. Tengámoslo muy en cuenta. Así que si la mamá que tenías un niño en el vientre deseó que cuando naciera ese niño fuera bautizado, tuvo la intención y Dios no lo quiera, el niño fallece, recién nació o a los días, si no se bautizó, no por negligencia, el niño murió o murió dentro del vientre, ese niño está ya bautizado. ¿Por qué? Por el deseo de sus padres, por la intención de sus padres que tuvieron de darle la vida en el espíritu a ese niño. Así que por favor, mamás, si están en embarazo, deseen a sus hijos bautizarlos. Tengan la intención, conságrenlo desde ese vientre, díganle a Dios: Dios, te consagro la vida de mi hijo en el vientre, te lo entrego a ti, Señor, tócalo, tómalo, haz que todo su desarrollo sea sano, que su salud sea bien. Deseen bautizar a sus hijos. Así que si el niño muere y la mamá tuvo ese bautismo de deseo, ya es un niño que está bautizado y que ha de recibir la vida en el Espíritu. Si una mamá no deseó ese bautismo, no quiso, no era católica, no le interesaba, se ampara la misericordia de Dios.
Tampoco podemos llegar a condenar la vida de los menores, ni tampoco pensar como pensó en algún momento San Agustín del infieri laboris, es decir, del limbo, el límite del infierno que decía San Agustín. ¿Qué es el limbus infieri? Significa el límite del infierno donde van los niños que no fueron bautizados. No, esa era una ideología de San Agustín, producto de la época, pero que ya está superada. El limbo no existe, no es posible. La palabra de Dios no nos habla en ningún momento del limbo. Era una idea que tenía San Agustín, pues fundamentada en la época, pero no tuvo validez, ¿cierto? Entonces el niño se ampara a la misericordia de Dios. Si la mamá deseó el bautismo sobre el menor, es un niño ya bautizado. Bien, David, así que me dice si quedó bien esa pregunta respondida o algo hizo falta. Bien. Sigamos avanzando. Aquí hay varias preguntas hoy. Muy bien, es correcto. Muy bien a todos los que creo que hoy tantas preguntas no voy a alcanzar a respondérselas, o me va a tocar dejar el tema y con las preguntas les respondo y les voy hablando del tema ya que ustedes me lo están poniendo. Muy bien, pero eso me gusta, que estén muy atentos. Dice Lina Ávila Librado: Padre Cristian, cuando una persona ya fue bautizada siendo niño y se mete a una de esas religiones siendo ya adulto y allá lo bautizan, ¿qué pasa con el bautismo católico? Lina, te agradezco infinitamente tu pregunta, porque esa pregunta la pueden tener muchas personas. Por favor, compartan el video, denle like, compartan la página en Instagram, compartan también, porque esas preguntas son muy importantes para muchos católicos. Entonces, Lina, te respondo. Ahorita les hablaba que el bautismo es sello. Una persona que ha sido bautizada queda sellada en el Espíritu Santo. Así que si esa persona dice es que yo me voy a bautizar en otra religión, ese bautismo es inválido. ¿Por qué? Porque el bautismo es un signo indeleble, ya no se puede borrar. La persona, les decía ahorita, la persona queda como propiedad de Dios. Le pertenece a Dios. Todo lo que se haga en otras religiones que van a rebautizarse, que van a hacer otra cosa, el bautismo es inválido. Yo quiero que por favor busquen en sus casas, les voy a regalar esta cita bíblica. Busquen el libro de los Efesios. Rápidamente, los que tienen la palabra de Dios, la carta a los Efesios, en el capítulo, tengo que acordarme bien cuál es la cita bíblica, voy a buscarla aquí, Efesios 4:5, si no estoy mal, que nos dice: un Señor, una fe, un solo bautismo, un solo Dios Padre Todopoderoso. Entonces, si la Biblia nos habla, Efesios 4:5, ¿sí? Muy bien, busquemos Efesios 4:5 y tengan esta cita bíblica, por favor. Dice así la palabra de Dios: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Importantes esos tres elementos. Entonces tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa por todos y está en todos. Así que tenemos solo un bautismo. No, es que me voy a rebautizar. Falso, son bautismos inválidos. No, uno solo se puede bautizar una vez en la iglesia. Es más, ahora te voy a cambiar la pregunta. Lina, creo que fue la que me preguntaste. Sí, Lina, te voy a cambiar la pregunta. Y entonces, ¿qué pasa con una persona que nunca conoció de la iglesia católica y fue bautizada primero en esa religión y después vuelve a la iglesia católica? ¿Cierto? También es válida la pregunta, devolviéndote la pregunta. Entonces me autorrespondo para que ustedes lo tengan en cuenta. Para ello hay que mirar el tipo de bautismo que se realizó. Voy a poner un ejemplo en concreto. Resulta que Carlos es un hombre de 33 años. Desde niño lo educaron en una religión no católica. Allí lo bautizaron. Voy a poner el ejemplo y perdónenme, no con el ánimo de juzgar a ninguna iglesia, pero voy a poner el ejemplo. Lo bautizaron en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ellos no son trinitarios, no creen en el dogma de la Trinidad. Ellos normalmente bautizan en el nombre de Jesús porque pues se basan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero que ahí sería algo para hablar en torno a ello que les voy a decir rápidamente ahorita al final.
Y resulta que toda la vida estuvo en esta iglesia pentecostal. Volvió a la iglesia católica, quiere adquirir su fe, conocer su fe, supo que esa era la verdadera fe. Un ejemplo en concreto, les pongo a Casanova, a este doctor Casanova, que ustedes han visto sus entrevistas, cómo volvió a la iglesia católica, en fin, ¿cierto? Esta persona que fue de una iglesia que no era trinitaria, que no creía en la Trinidad y fue bautizada, por tanto, hay que revisar el tipo de bautismo. Es decir, si la persona que bautizó en el nombre de Jesús o en el nombre del fundador de la iglesia, que eso hacen otras iglesias, bautizan en el nombre del fundador. Esos son bautismos inválidos. Pero si estuvo todo el tiempo en otra iglesia y allí bautizaron como bautiza la iglesia, con agua y con la fórmula trinitaria, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y al volver a la iglesia habría que examinar el bautismo, de cómo fue bautizado, la forma en que fue bautizado, si tuvo la intención de bautizar como bautiza la iglesia, por tanto ya no habría que bautizarlo nuevamente, aunque haya sido bautizado en una religión no católica, pero bautizaron en el nombre de la Trinidad. No habría que bautizarlo nuevamente, sino aplicarle los ritos complementarios, como cuáles: las unciones, las asignaciones, la vestidura, la luz, porque ya esa persona es bautizada y tiene un bautismo válido. ¿Sí me hago entender, por favor? A eso que estoy diciendo es un tema espinoso, porque para ello hay que examinar religión por religión. Para ello les dejo una tarea. Busquen la Conferencia Episcopal de Argentina, que hizo una investigación a profundidad de las religiones más sobresalientes, y examinaron el bautismo de estas religiones, y la conferencia dijo: este bautismo es inválido, este bautismo es válido, este es inválido, y cogió cada religión no católica y examinó el tipo de bautismo para poder discernir si de donde venía la persona que nunca fue católica y quiere volver a la iglesia, saber si ese bautismo es válido o no es válido. ¿Claro hasta ahí? Entonces, muy bien, Lina, creo que intento responderle tu pregunta. Dilia: bueno, muy bien, buenas noches. Buena explicación, como todas las reflexiones que usted hace, y hace clara a las personas lo que no sabía sobre el bautismo. Con gusto, Dilia, muchas gracias por tu comentario. Dios te bendiga. Nos dice Luisa Espinosa: en la palabra Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Un niño no tiene pecados, está en un estado de inocencia. Bueno, sí y no, Luisa. Sí y no. Luisa está diciendo una verdad a media. No te estoy juzgando, Luisa, por lo que me estás diciendo, y me gusta que escriban para que resolvamos inquietudes. Les digo a ustedes: ¿será que un niño nace sin el pecado? ¿Está realmente sin pecado cuando nace? Pues resulta que no, porque la palabra de Dios misma lo dice. Vamos a buscar en la Biblia el Salmo 50. El Salmo 50. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Lo dice el Salmo 50. Vamos a busquen por favor allí en sus Biblias, y para que tengamos en cuenta sobre si nacemos o no nacemos con el pecado. ¿Ya la encontraron? Yo aquí estoy listo. Hay una parte que no la logro encontrar. Dice: pecador me concibió mi madre. Pecador me concibió mi madre. Lávame a fondo de mi culpa, purifica de mi pecado, pues yo reconozco mi delito. Mi pecado está siempre en mí. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Versículo 7 del Salmo 50. Búsquenla ustedes en su Biblia para que la tengan presente. Salmo 50, versículo 7. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Pecador me concibió mi madre. ¿Sí ves, Luisa? Entonces, sí nacemos con el pecado. Cuando dice pecador me concibió mi madre, es porque todos nacemos con el pecado original. Entonces, ese pecado original hay que borrarlo cuanto antes, y eso sucede a través del sacramento del bautismo. Bien, Luisa, ahí te respondo el comentario. Bien. Bueno, bien, Luisa, sigamos entonces. Rodolfo: bien, ¿podría hacernos el favor de explicar lo de profetas, sacerdotes y reyes? Muy bien, Rodolfo, por tu pregunta. Listo.
Al ser nosotros consagrados con el crisma en la cabeza, somos miembros de Cristo. Miembros de Cristo es decir que pertenecemos a Jesucristo. Somos propiedad de Cristo, por eso somos cristianos. Y somos miembros de Cristo como sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es el que ofrece. Por tanto, cuando yo voy a la Eucaristía en la iglesia, yo ejerzo el sacerdocio común de Cristo. Ese sacerdocio común de Cristo es el que me permite a mí también ofrecer. Yo ofrezco mi sacrificio, ofrezco mi trabajo, ofrezco mi oración, ofrezco mis penitencias. Eso lo hace solo la función sacerdotal y somos sacerdotes en Cristo porque ejercemos el sacerdocio común. Ofrecemos a Dios también. Bien, somos profetas porque anunciamos, por tanto, la palabra de Dios. Todo bautizado tiene el deber de anunciarla a sus hermanos. No es algo de los curas o de las monjas, es de todo bautizado. Anunciar a los demás que el Señor vive, que el Señor ha resucitado, que Cristo nos ama, que murió por nosotros en la cruz y que está presente en el corazón de cada uno de nosotros. Debemos hacerlo porque somos profetas. Debemos denunciar el pecado, denunciar las injusticias. Lo que yo hice, por ejemplo, en el video, y compártanlo también, el video, que es un mensaje que le doy a todos los empresarios del país y del mundo. Estamos sufriendo porque hay muchas personas que están perdiendo su empleo, porque no les están pagando, en fin, tantas circunstancias que están ocurriendo, y decía allí, no todo lo legal es justo. Y invitaba respetuosamente a los empresarios a que no les diera miedo seguirles pagando a sus empleados. Eso es una ley de retribución muy hermosa, porque cuando tú le pagas a ellos cuando vuelvan a la empresa se van a sentir agradecidos. Van a sentir que en medio de esta crisis su empresario, la empresa no los defraudó, no los abandonó, no les dio la espalda, y van a volver, ténganlo por seguro, contentos, felices a trabajar, con más ánimo, con más disposición a vender, a seguir luchando por su trabajo. Se van a sentir también dueños de la empresa de la cual van a sacar adelante, y eso es lo que yo invito a los empresarios: no les cierren las puertas. Y eso es ser profeta, lo que yo hacía ahorita, invitarlos respetuosamente, anunciarle la palabra de Dios, anunciarle la esperanza. Y eso estamos llamados, ser profetas. Y somos reyes porque somos hijos del gran rey, de Jesús. Tenemos la realeza de Cristo. En la antigüedad se consagraba con el aceite a los reyes. Hoy en día algunos países, cuando tienen reyes, los ungen con aceite, y es un signo de la realeza, Bien, ahí está tu respuesta, Rodolfo. Por favor me dices si te la pude explicar bien. Islena, bien, gracias por la explicación. Angie, buenas noches, padre. ¿El pecado original no fue perdonado con la venida de Jesús? No, ¿por qué? Porque la venida de Jesús nos redimió a nosotros del pecado. Bien, pero al redimirnos, nosotros seguimos con la consecuencia del pecado. Esa consecuencia del pecado, yo ya les hablaba un día de las indulgencias que producen las consecuencias del pecado. Cristo nos redimió en el Calvario de la cruz de todos nuestros pecados, es cierto, pero nosotros debemos seguir esforzándonos. Es un signo de llegar a decir: entonces ya no hay pecado, porque ya Cristo lavó mis pecados en la cruz. Sin embargo, el pecado sigue existiendo. Dios nos perdona porque murió por nosotros en la cruz, pero el pecado original sigue, y es la consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? Que yo también tengo estoy defectuosamente inclinado a pecar, llamémoslo de esa manera, ¿no? Por mi debilidad humana tengo un defecto, y es la inclinación al pecado, y es producto de mi pecado original, que es más, cuando el pecado original se borra en el bautismo, se nos borra totalmente toda clase de pecados. Pero yo debo luchar, esforzarme a que ese pecado original no me circunde en la vida. Eso está como alguien que le ha dado una enfermedad y es curado, pues no está exento de que le vuelva a dar su enfermedad. Para ello debe, ¿qué? Cuidarse. Hoy veíamos en la noticia los que se han recuperado del coronavirus. El hecho de que ellos se recuperen no significa que entonces ya no les va a pasar nada, ¿no? Si no se cuidan, si no se protegen, les va a volver a dar la enfermedad y será peor. Así que si nosotros somos borrados del pecado original, somos borrados toda mancha de pecado en el bautismo, y Cristo nos redimió con ello en la cruz, pero ¿qué me queda a mí? Cuidarme de no caer en el pecado, protegerme de no caer en el pecado.
no estoy exento de caer por mi debilidad. Bien, muy bien, Marisela, muchos comentarios. ¿Cuándo es el bautismo de sangre? Qué bien, Marisela, tu pregunta. El bautismo de sangre es el bautismo del martirio. Es aquel que no fue bautizado, no alcanzó a ser bautizado, deseó estar en la iglesia o fue un catecúmeno y murió mártir a causa de la fe. E incluso hay personas que han tenido el doble bautismo, el bautismo del agua, que es el bautismo normalmente que recibimos, el bautismo de sangre es el bautismo de todos los mártires en la iglesia que han dado su vida a causa de la fe. Bien, ese es el bautismo de sangre. Muy bien, bueno, David, gracias, con gusto. Muy bien, Angie Espinosa, que papá Dios te colme de infinitas bendiciones. Amén, gracias. Lucía Bonilla, nosotros como padrinos debemos velar por el crecimiento espiritual del nuevo bautizado. Ya se me hizo tarde, iba a hablarles de ese tema. Ustedes hoy me gusta, estuvieron muy activos. Me provoca mañana seguir con el tema del bautismo, porque me falta hablarles de los padrinos, del ministro. Bueno, te voy a responder básicamente a Mariana. Mariana, ¿estás todavía por ahí? Mariana, te voy a responder o me voy a extender. ¿Qué dicen? Por favor, escríbanme. ¿Quiere que mañana continúe o me extienda un poquito más para responderle las preguntas y hablarles rápidamente del ministro del bautismo? Bueno, ¿quién es? Nos dice el canon 861, ¿no? Voy a hacerlo muy concreto para no alargarme. Y respondo esas preguntas que están hoy muy bien. Bien, canon 861. ¿Quién es el ministro del bautismo? Atento, Mariana, que me preguntaste esto. Acá te respondo. El ministro ordinario del bautismo es el obispo, el presbítero y el diácono. El diácono es un ministro ordinario del bautismo. Así que ese hijo que te bautizó el diácono es totalmente válido. Es más, aquí viene lo escabroso y quiero meterme en esto que ustedes me van a preguntar muchísimo. Tengo muchas preguntas ya de ustedes, por favor. Hoy están muy activos. También un laico puede bautizar. Es ministro extraordinario. Es más, una persona no bautizada puede llegar a bautizar en peligro de muerte. Esa es la condición. Es ministro extraordinario del bautismo también un fiel laico o un no bautizado, con tal de que haga las dos cosas fundamentales, que rocíe agua sobre la cabeza del bautizado y que utilice la fórmula trinitaria. ¿Cuál es la fórmula trinitaria? Fulanito de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Solo en peligro de muerte. Así que tú que estás escuchándome, tú que estás viéndome, también eres ministro extraordinario del bautismo en peligro de muerte. No está bien, por favor, no está bien eso de que venga para que me le eche la agüita al niño. No, eso es confundir el bautismo, eso es alargar el bautismo. Querido papá, mamá, eso debe ser una tradición muy antigua de echarle agüita en la cabeza al niño mientras lo bautizan. No, no es lo mismo echarle la agüita, hacerle una bendición, porque es confundir el bautismo y no podemos confundir. Es mejor llevarlo directamente al bautismo. Y cuando haya un peligro de muerte, cualquier persona, es más, hasta un no bautizado, puede bautizar a ese niño. Y en peligro de muerte, aunque ese niño no esté bautizado y sus papás no sean católicos, aún en contra de la voluntad de sus padres que no son católicos, pueden bautizar a ese niño en peligro de muerte. Aún en contra de la voluntad de sus padres, en peligro de muerte, puede bautizar cualquier persona. Entonces, ¿quedó clara? Vale, hasta un diácono. El diácono es ministro ordinario del bautismo. Bien, muchas preguntas tengo por acá. Eso está muy bien. Listo. Bien, Mariana, ahí te respondí la pregunta que me haces. Ahí te la respondo. Muy bien, por favor. Tengo muchas preguntas sobre el bautismo. Muy bien, por favor. Bueno, mañana voy a continuar. Para no alargarme, voy a responderle las preguntas al máximo. Mañana vamos a continuar con este tema del bautismo. Es hermosísimo, porque ¿qué me quedó faltando?
El bautismo, ¿dónde está el bautismo de los niños en la Biblia? ¿Se acuerdan que es un tema que les iba a decir? Bautismo de los niños en la Biblia y el bautismo también canónicamente, lo que debe hacer un padrino, cómo debe ser un padrino, qué requisitos debe tener para un padrino. Entonces, mañana, segunda parte de este tema tan importante y tan bonito, el sacramento del bautismo. Voy a responderles sus preguntas y por favor ténganlas presentes, mañana les estaré respondiendo más. Traten de no preguntar más porque me voy a alargar aquí viéndole las preguntas. Quiero responderle a todos. Y mañana guarden esa pregunta. Si no alcanzo a respondérsela, guárdenla porque mañana vamos a continuar respondiendo sus preguntas. Nos dice Norabel Delgado: cuando una mujer no sabe que está en embarazo, solo cuando sufre un aborto espontáneo, ¿qué pasa con ese bebé? Si hay un aborto espontáneo y la mamá no sabía que estaba en embarazo, ahí está la misericordia de Dios. Ahí está la misericordia de Dios. La mamá era católica, pues lógicamente una persona católica desea bautizar a su hijo, ¿no? Y no lo supo que estaba en embarazo y tuvo un aborto sin saberlo, pues ese bebé va a la misericordia de Dios, va al cielo. Es como un ángel, no es un ángel, es como un ángel que entra a la gloria de Dios. No pasa nada, querida hija, ¿no? Bien. Dilia, si a un bebé moribundo una persona le echa el agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿es válido ese bautismo? Es completamente válido el bautismo. Dilia me hace esa pregunta. Es completamente válido el bautismo. ¿Por qué? Porque está haciendo la intención de la iglesia y es un peligro de muerte, claro que sí. Y aquí viene eso, por favor, si el niño se salva y tú bautizaste a ese niño, o el papá supo que lo bautizó fulanito de tal, el señor, una señora, deben informarlo a la parroquia. Decir, miren, este niño estuvo en peligro de muerte, fulanito de tal bautizó a mi hijo, él se salvó. Vengo a que en la iglesia le hagan los ritos complementarios. Ya el niño no se bautiza porque el bautismo solo se da una vez. Les leí ahorita Efesios 4:5. Entonces sí deben es informar a la parroquia. Si el niño se salvó, deben llevarlo a la parroquia, que le hagan los ritos complementarios y lo registren en la partida cuando fue el bautismo, porque el bautismo es solo una vez. No es que vamos a volverlo a bautizar, no, ya el niño quedó bautizado. Bien. Rodolfo, bueno, muchas gracias. Bien, Rodolfo, con mucho gusto. Hay muchos comentarios, qué bueno, hoy estoy muy feliz porque ustedes están muy activos. Bueno, nos dice por acá, sigamos, sí, mañana continuamos, es cierto, con el mismo tema, qué bien, mejor, sí, mañana continuamos. Padre, por favor me regala la bendición por la salud de mi papá David Espinosa, por la atención y mi salud, con gusto. Ahorita vamos a orar, Angie. Por tus intenciones, vamos a hacer una oración. Sí, Marisela, muy bien, gracias. Mañana continuamos, claro que sí, mañana continuemos, así que guarden sus preguntas, por favor. Muy bien, te quiero pedir una oración por mi madre, Lina, que tiene delicada de salud, se llama Marta Lucía Librado. Ya vamos a orar por Marta Lucía Librado. Diana Marcela, disculpe, hoy no me conecté algo tarde, pero quisiera saber la responsabilidad de los padrinos y qué requisito necesita una persona para ser padrino. Diana, aunque te conectaste tarde, mañana vamos a continuar. Segunda parte del sacramento del bautismo, ¿listo? Entonces, para que tengamos en cuenta. Mañana vamos a hablar del tema de los padrinos. Laura, padre, no se olvide de mi pregunta, que tenga una linda noche. Laura, ¿cuál pregunta? No, creo que no la leí, no la vi. Me la escribes, por favor, o mañana me la escribes. Guárdela, escríbanla en su agenda para que mañana la hagan. Noralba, gracias por tu reflexión. Padre Cristian, por la respuesta. Dilia, muy bien. Bueno, esto como que pasó muy rápido. Listo. Yo no vi, bueno, mañana continuamos, listo. Bueno, perdónenme. Dice Abac, desde Guatemala nos ves. Bien. Muy bien, es correcto, listo. Dejemos hasta aquí por hoy. Mañana vamos a continuar, así que atentos mañana. Mañana vamos a continuar con el sacramento del bautismo. Vamos a terminar con la oración. Saludo especial al del Instagram. No puedo leer sus mensajes aquí desde el PC. Si tienen alguna pregunta, los que están conectados al Instagram la pueden hacer desde la fanpage, pero también en el Instagram se está transmitiendo en directo para que todos estén atentos. Qué bueno, la verdad,
hoy pudieron estar atentos y qué bien. Bueno, vamos a terminar con la oración, a darle gracias a Dios, a pedir al Señor por sus intenciones, por quienes están pidiendo oración. Vamos a entrar en sintonía con el Señor. Vamos a dejar que Dios nos llene de su presencia. Ven Espíritu Santo, Señor, en esta noche. Te queremos dar gracias por este encuentro que hemos tenido. Gracias, Señor, por este compartir que hoy nos das. Ayúdanos, Señor Jesús, a conocer más de nuestra fe, a saber sobre ella, a discernir. No permita, Señor, que nos apartemos de nuestra fe, que conozcamos la vida del bautismo y vivamos comprometidos en la gracia bautismal. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestros compromisos bautismales. Ayúdanos, Señor Jesús, a no apartarnos de la fe que nos enseñaron nuestros padres. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Hoy, Señor, te presento las intenciones de aquellas personas que están escribiendo en las redes sociales, en el Instagram, en la fanpage. Señor, te presento esas intenciones. Escúchalas, Señor. Bendice a los enfermos, aquella mamita que se encuentra delicada de salud, aquellos familiares que se encuentran delicados de salud, Señor. Pasa tu mano sanadora, Señor. Pasa obrando grandes bendiciones, Señor. Así como tú le dijiste a aquellos enfermos desde la lejanía, no tengas miedo, no pierdas la esperanza. Dios está haciendo grandes cosas. Dios está orando. Dios está sanando. Dios está liberando. Hoy, Señor Jesús, te bendecimos y te glorificamos. Te glorificamos, Señor, por tu amor entrañable, porque nos amas, porque cuidas de nosotros. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre de bondad. Renueva nuestra vida y nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Sopla, Señor. Oh Virgen María, en esta noche nos acogemos a tu amparo maternal. Cuida de nosotros, bendícenos y protégenos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Virgen María, te encomendamos también a todos los hermanos de otros países que están sufriendo, a los hermanos del Ecuador que están atravesando por esta tragedia tan grave. Señor, cuida de ellos. Hoy te pedimos que este virus se detenga, que no siga acabando más vidas, Señor. Que nosotros tomemos conciencia de la situación, Padre de bondad. Oh Virgen María, te pedimos tu intercesión para que por tu ayuda nos libres de esa situación en la que nos encontramos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén, amén y amén. Mañana, 8 en punto, nos estaremos encontrando. Segunda parte del tema del bautismo. Vamos a hablar dónde está en la Biblia el bautismo de los niños. Vamos a hablar de los padrinos. Vamos a hablar de los requisitos. Vamos a hablar también de los niños expósito. Vamos a hablar también de la esperanza fundada del bautismo. Es un tema que tenemos que continuar. ¿Listo? Entonces, perdónenme a los que no alcanzo a preguntar, a responderles sus preguntas. Mañana, por favor, estarán muy atentos, 8 de la noche, y vuelvan y háganme la pregunta. Se les estará respondiendo con el amor de Dios para que conozcamos de nuestra fe.
Que el Señor y María Santísima les acompañe, descansen. Mañana un nuevo día en el Señor, jueves sacerdotal, jueves para orar por las vocaciones y los sacerdotes. Hasta pronto.